Pues el día de hoy estamos de manteles largos en este episodio del podcast Ser Empresario, Ser Coparmex, en donde tenemos una mujer literal de primer nivel empresaria. Pero te quiero platicar un poquito acerca de ella. Ella se llama María Teresa Álvarez Zambrano, María T, directora general de Espira México. Espira México es la firma internacional especializada en el diseño de estrategias de aprendizaje y desarrollo organizacional que impulsa el crecimiento sostenible de empresas en toda Latinoamérica. Desde hace más de 12 años, María Teresa ha encabezado la operación integral de Espira en México, asegurando la conexión entre los objetivos globales y las realidades locales del mercado. Ha diseñado e implementado estrategias enfocadas en la expansión y la productividad y la formación de equipos de alto desempeño, liderando con estrategia, visión y propósito. Más allá de su trayectoria directiva, María Teresa es una mujer que equilibra la exigencia profesional con una vida activa y disciplinada, apasionada de running y el entrenamiento híbrido. Encuentra en el movimiento diario una fuente de claridad, energía y enfoque, valores que también imprime en su liderazgo. María T, la primera pregunta, ¿cómo te encuentras esta tarde? Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, esta es tu casa. Tú me dijiste que te diga María T, ¿es correcto? Sí. Bueno, antes de pasar a lo que normalmente hacemos en este podcast, Ser Empresario, Ser Coparmex, te platico un poquito cómo está la dinámica. Te quiero hacer una propuesta. Okay. Las propuestas o las invitaciones, pues tienes dos opciones. Las aceptas o dices no, pero tienes que dar un regalo para la comunidad de la Coparmex, ¿correcto? Este juego se llama Luz y Sombra. Atrás de cada carta, atrás de cada colibrí, hay preguntas. ¿Pero por qué se llama Luz y Sombra? Porque siento y creo que todo ser humano tiene luz en forma de virtudes, de talentos, de éxitos, pero también tiene un poquito de sombra. Caídas, fracasos, errores, etcétera, etcétera. Te invito a que saques 3 cartas de esta baraja y contestes esas 3 preguntas o no, pero hay regalito. ¿Te parece? Listo. Adelante. Desde ya. Sí, claro. Ahí hay 2. Muy bien, 3. Correcto. Dice aquí, primera, segunda y tercera. Vamos a empezar por esta, ¿te parece? Vale. Para ti, María T, ¿quién es un amigo y por qué? ¿Quién es un amigo para ti y por qué? Una persona que está en las buenas y en las malas, que no importa en qué momento de tu vida estés, que si no estás ahí presente siempre, igual lo tengas para cuando lo necesites. Muy bien. Primer round, ¿Viste? superado. Bien, muy bien. No dolió tanto. Segundo, ¿eres feliz y por qué? Sí, soy muy feliz, tengo una familia espectacular, me encanta lo que hago día a día, me encanta donde estoy como persona, como pareja, como mamá, y me encanta lo que estoy haciendo ahorita. Muy bien. Como decimos nosotros los yucatecos, la hach, y empezamos esta fiesta. ¿Sí sabes qué significa la hach? Bueno, la hach es como la última de las preguntas y empezamos. ¿Va? Dice aquí, si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años? Te repito la pregunta. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 años? Que disfrute el camino y que todo va a estar bien. Que se disfrute todo lo que va a hacer el resto de la vida. Bonito. Ahora sí, que comience la fiesta. Bueno. ¿Quién es María T? Platícanos un poquito acerca de ti. Bueno, ¿quién soy? Soy una colombiana mamá de 3 hijos, expatriada desde hace 15 años. Salimos de Colombia con mi esposo con 3 hijos chiquititos. Vivimos primero en Guatemala un tiempo. Correcto. Y llegamos aquí a México hace 14 años. 14 años ya. Soy una persona dedicada a mi familia, o sea, vivo alrededor de mi familia al 100%. Amo lo que hago a nivel de trabajo porque lo considero también parte de como ese equilibrio. O sea, profesionalmente me gusta ser una persona que se mueve, no simplemente una persona de casa. Entonces amo esa parte de mí. Los quiero, o sea, digamos que mi casa de trabajo es igual de importante para mí que mi hogar y lo considero pues parte de mi equilibrio, ¿no? Pero la pregunta que te tengo ahorita es, ¿cómo eras de niña? María, ¿te recuerdas un poquito cómo eras? ¿Eras traviesa? ¿Eras introvertida, extrovertida? Platícanos un poco. No, muy introvertida, muy ñoña, muy juiciosa, como decimos los colombianos, muy disciplinada. Siempre he sido como muy by the book, de pura estructura así, entonces siempre fui la menor de dos hijas, la más juiciosa, la que le iba bien, la de mostrar, esa era yo.
y muy, muy disciplinada, muy, muy como enfocada en lo que quiero lograr, me enfoco y lo saco adelante. Era ese tipo de niña, cero traviesa, no, nunca fui traviesa. Ahorita mencionaste una palabra, disciplinada, disciplina. ¿Es buena esa palabra? ¿No tanto te ha servido? ¿Recomendarías la disciplina? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, sí es una buena palabra, pero no, a veces como que también soy muy estricta conmigo misma y Ok, digo, hay momentos en los que se vale equivocarse. bello. Por ejemplo, siendo mamá me di cuenta de eso, ¿no? Que siempre soy como muy exigente Ok, y ya con hijos adolescentes me di cuenta que en algún momento debía haber aflojado, porque también se vale equivocarse y total, de las caídas aprende un montón. bello. Y el ser como tan exigente conmigo misma hace que mis hijos a veces también se frustren porque quieren ser perfectos y pues la perfección no existe, ¿no? Uh, Entonces la disciplina está bien, pero controladita. Correcto, correcto. Pregunta, Mariate, ¿quién es la persona que más ha influido en tu vida y que la has aprendido? Mi papá, ¿Sí? ¿Vive tu papi? sí, tiene 90 años, ¿Cómo se llama tu papá? Evio. Evio. Mm. Saludos, caballero Evio. ¿En dónde se encuentra En él? Colombia. En Colombia. Hasta Colombia vamos a llegar. Si la vida lo permite y María también. Oye, ¿qué le aprendiste al señor Evio, Mariate? Precisamente eso, muy disciplinado, muy estructurado, era una persona que siempre como que esa era la imagen que yo tenía de él, una persona que trabajaba mucho, que era muy comprometido con su casa, a pesar de que viajaba mucho cuando yo estaba pequeña, pero era esa persona que siempre era muy disciplinada, no tiene que hacer algo así, quieres leer, te sientas a leer, quieres aprender esto, te sientas a hacerlo, o sea, como que las cosas no sean gratis Ujú, y ujú. requieren un esfuerzo y ese siempre fue como la imagen y creo que eso sí me ha impactado el resto de mi vida. Bien. Ahorita que mencionas la palabra esfuerzo, ¿qué es más pesado, el talento o el esfuerzo para ti? ¿Qué es más pesado? ¿A qué te refieres con qué es más pesado? ¿Y qué tiene más probabilidad de tener éxito? ¿Una persona talentosa que nace con un talento? ¿Una persona que se esfuerza a diario? Una persona que se De esfuerza a diario, plano. sí. ¿Por qué? Eh, pues porque yo creo que al final hay personas que tienen el talento y nunca lo aprovechan. Bello. Y en cambio cuando uno tiene la intención de lograr algo y se esfuerza, también se puede equivocar y puede no lograrlo, pero por lo Correcto, menos se esforzó correcto, y aprendes del camino, ¿no? correcto. No siempre vas a lograrlo, pero por lo menos del esfuerzo y del trabajo que hiciste vas a aprender un montón. Oye, pregunta, ¿y fuiste creciendo, Mariate, y decidiste estudiar? Platícanos un poquito acerca de tu vida Sí. académica, ¿cómo estuvo? Soy ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, Correcto. que es como una universidad par como del TEC, de ese estilo de Ajá, universidad así ajá. como muy estructurada. Ingeniera industrial feliz, mi papá es ingeniero mecánico, entonces como que toda Ok, la vida ese mundo como productivo, el trabajar en el área productiva me encantaba y por eso estoy ingeniería industrial. Trabajé al principio unos años y después me fui a hacer una maestría en Barcelona. Tengo correcto. un MBA en ESADE en Barcelona. Bello. Y de ahí ya seguí trabajando, digamos que regresé y empecé a trabajar en Tefal con la Ok, marca de ok, estas ollas y eso. correcto. Patrocinador de Eh, este episodio, por cierto. por cierto, Por cierto. toda la vida quise trabajar en aerolínea, toda la vida, Ujú. o sea, como que tenía esa pasión así absurda y logré trabajar en Avianca como 10 años. Bello. Era la persona encargada de todo el turismo internacional, un trabajo espectacular, o sea que lo disfruté Brutal, increíble. brutal. De ahí hijos tras hijos y salí, decidí un poquito como bajar, desacelerar un poco porque tenía Correcto. 3 hijos y estaban muy chiquitos, viajaba un montón, entonces como que ahí paré. Y allá me fui de Colombia y desde ahí he sido empresaria. Bello. Pregunta. Imagínate que del otro lado de la cámara o de los micrófonos o cámara, hay un adolescente que está en prepa y que ya va prácticamente a meterse a la universidad. La primera pregunta es, sé sincera, tú que eres ingeniera, ¿recomiendas que una persona, un ser humano entre a la universidad? Sí, ¿por qué sí? No, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo ya no quiero estudiar, yo quiero hacer dinero. ¿Recomendarías que entre a la universidad? ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Bueno, qué interesante pregunta porque tengo precisamente ahorita adolescentes Ahí que están está. en esa decisión. O sea, Ah, ok, tengo una hija que ok, se acaba de graduar, ok. que se graduó hace un año, Correcto, pero otra que se graduó ahorita y que está decidiendo qué estudiar y correcto. decidió estudiar ingeniería industrial. No, cero influencia de mí, o sea, no Ya, fue ya, ya. forzado, pero sí soy, digamos que sí soy de la política que uno sí tiene que estudiar algo en la vida. Bello. No necesariamente una carrera tan estructurada como la que nosotros hace muchos años teníamos que Ujú, estudiar. ujú, Uno ujú. o eras ingeniero, eras abogado, eras médico, Correcto. pero nada por fuera de eso. Nuestras sociedades siempre eran como, eso es lo que tiene, o contadores, aquí en México hay muchos contadores. Sí, 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 sí. Hoy en día hay muchas otras opciones y carreras.
pero creo que sí les da estructura, sí le da a uno como un norte. Mi marido el otro día se lo comentaba a mis hijas, puede que no sea a lo que te dediques el resto de tu vida, pero te da como una estructura mental. Bonito. Y pues la vida te va, tú puedes tener allá, aquí, allá, ya quiero llegar, y pues uno va ahí como en su barquito y seguramente te puedes desviar, pero si tú tienes la estructura, pues llegas allá, ¿no? La estructura que decidas. Correcto, correcto. Y aquí la siguiente pregunta que te tengo, la quiero estructurar en dos partes. La primera, como madre, como padre, como tutor de una persona que va a decidir de cierta manera, ¿qué le aconsejarías a un hijo o más bien a otro padre para que aconseje a sus hijos a qué estudiar? No sé si me estoy Sí. explicando. O sea, ¿qué le aconsejarías, número uno, a un papá o a una mamá de qué decirle a sus hijos? De estudiar, no. ¿Qué le aconsejarías? Mira que es bien interesante porque mi primera hija decidió estudiar medicina y en el Ok. primer semestre dijo no. Y de alguna manera yo lo que hice fue como que al principio uno no quiere forzar a los hijos a nada porque uno sabe que cuando uno les dice blanco, ellos es negro. Y entonces con la primera fue como tú decides, pero cuando ella decidió no es lo mío, dijimos, de pronto no es correcto dejarlos tan libres, o sea, dejarlos como Correcto. que decidan, porque es una decisión de vida muy fuerte para los 18 años, ¿no? Si uno se va en retrospectiva y me dice, en los 18 años yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar en mi vida, ni todo lo que iba a vivir, Total, y es una decisión muy, 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 totalmente, muy fuerte. totalmente. ¿Qué hicimos con la segunda? Es cómo te ves, ¿no? Acompañarlo un poco más. ¿Cómo te ves? Ya, O sea, ¿qué te gusta? El trabajo como tenemos mi esposo y yo que somos empresarios y que correcto. estamos con gente, ¿o te gusta estar sola? O sea, Ujú. como preguntarle ese tipo, el día a día, más Bello, allá de si soy numérica o si soy buena para pintar o lo que sea, es cómo me veo en el día a día. bello, bello. Porque es que uno pasa la mayor parte del tiempo trabajando. Y si a Totalmente. mí no me gusta estar sentada enfrente de una compu y estudio contaduría, pues no es lo mío, porque Bello, pues van a estar enfrente de la compu todo el correcto, día, ¿no? correcto. Creo que eso es importante, Muy bien. preguntarse cómo me gusta mi día a día, si soy de persona, si soy de trabajar en equipo o no. Ese tipo Ujú. de cosas creo que es lo que uno debe ayudarlos como Bello. a entender un poquito. La escuela en la que estudian mis hijas les exige de alguna manera que hagan 2 semanas laborales antes de tomar la decisión. Ah, mira, Y eso le ayudó a interesante. mi hija, por Sí, ejemplo, a total. tomar la decisión de que no era arquitectura. Ya es una niña súper creativa y Ajá, todo. ajá. Y lo hizo en un estudio ahora en verano, 2 semanas, y salió y dijo, mami, me encantó, pero no es lo mío. Wow. Por eso decía, pues porque yo llegué y era aburridísimo. O sea, yo estaba sentada enfrente de la compu y es espectacular lo que Sí, hice, pero eso no es lo que yo quiero, poder bello, sentarme con la gente bello. y hablar y conversar y crear juntos. O sea, Ok, yo sola conmigo misma no es lo que me veo. bonito. Y entonces ahí empieza ya como a buscar por dónde y termina diciendo, ingeniera industrial es lo mío porque veo que tú, pues mi trayectoria, yo he tenido muchos trabajos en muchas industrias y áreas y entonces ella Correcto. dice como, pues al final me da estructura, Ok, no soy mala para los números, ese es su racional, que también es importante ya cuando uno empieza como a... Pero creo que eso es lo más importante, bien, ¿no? Como saber cómo te bien, proyectas en el día a bien, día. bien. Y el consejo para un adolescente o para una persona que quiere decidir, ¿qué le aconsejarías? Algo, ¿sabes qué? Tú, chavo, chava, ¿qué te gustaría decirle a ellos? Que no se presione, que se tome el tiempo de tomar decisiones informadas, ¿no? Que indague mucho con la gente que conoce, ¿no? Me gusta cómo eres tú, cómo es tu trabajo, Ok, me gusta cómo es tal persona o interesante. tal amigo, indaga un poquito cuál fue su trayectoria, desde la cercanía que pueden tener con ciertas personas que están cerca de los núcleos familiares, ¿no? Correcto. De qué haces, o sea, date el tiempo de preguntar, Bien. porque ahí sacan mucha más información que en internet, porque a veces es, no, yo vi en TikTok que ser youtuber está buenísimo, yo, ¿no? Y que con eso va a ganar mucha plata. Al final, a ver, eso no es lo más importante, pero uno cuando tiene 18 años piensa que sí. Creo que es como preguntar en las personas cercanas, creo que eso le da mucha respuesta a Bien, los bien. chavos. ¿Recuerdas tu primer empleo? Fíjate. Sí, ¿Cuál fue? mi primer empleo fue en Telcel, pues en el Comcel en Colombia es Patrocinador también de este episodio. en el área de presupuestos, Ok. que no era lo mío. O sea, Wow. digamos que los números para mí nunca han sido un tema, pero era eso precisamente lo que te estoy diciendo, yo enfrente de una computadora, Ya, súper aburrido. correcto. Y no lo disfruté para nada. O sea, era un trabajo donde yo me tenía que sentar siempre con las personas a decirles, ¿te quieres gastar 1 millón de pesos? No, es mucho. No, siempre, como que ese conflicto cero me gustó. Correcto. Duré muy poquito ahí y ya ahí tomé la decisión de mover. Oye, de todos los empleos, ¿algún jefe que hayas tenido que te haya inspirado o te haya dejado alguna lección que quieras compartir? Sí, un jefe que fue muy especial para mí, Roberto Moreno, es el dueño de una empresa muy grande de construcción en Colombia. Correcto. Y fui como su mano derecha mucho tiempo, y era, o sea, literal una empresa muy pequeña, como nosotros hoy en día, y entonces estaba al lado de él y aprendí un montón.
generamos mucha conexión como personal, entonces me contaba cosas como decisiones que tenía que tomar de si comprar o no un lote, o de meterse en un proyecto o no, o de tener que decirle a un proveedor que sí o no, porque como qué pasaba en su mente para tomar Ok, ese tipo de decisiones, ok. y ver lo que se podía equivocar, o ver lo que también tenía como esa incertidumbre, una persona que para mí era como tan poderosa, Ajá, me ajá. enseñó pues que al final nadie tiene todo tan claro, ¿no? Al final Bello. uno se va como equivocando, y le tengo un cariño muy especial a Qué Roberto. bonito, qué bonito. ¿Y cómo es que empezaste o qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas el momento que dices, ya quiero ser empresaria? ¿Qué pasó? ¿Cómo Es que pasó? no fue un ejercicio de que quiero ser empresaria, fue más un ejercicio de la vida me lo trajo. Ah, ok. Cuando me vine pues cuando me fui expatriada, Ujú, ujú, ujú. pues dejé mi trabajo en Colombia y me vine, al que movieron fue a mi esposo. Entonces yo llegué sin trabajo con 3 hijos chiquitos. Guau. Y entonces dije, pues yo no me quiero quedar en casa porque me voy a enloquecer o enloquezco a mi marido. Y entonces empecé a buscar, y fue más un tema de que se dio la oportunidad de ser empresaria. El dueño de la marca en Colombia había sido, pues es una persona conocida de mi esposo, y Correcto. cuando nos ve llegar acá nos pregunta que si queremos, pues si nos interesa abrir la operación aquí, y entonces empieza la conversación, y así es como abre la operación, pero no Mira, porque yo lo buscara. mira, Ahora, considero que hoy en día conecta perfecto con el momento de vida que tenía y con lo que hoy hago, que me encanta, correcto. pero no lo busqué. Ok. No, no lo busqué. ¿Y por qué se llama así tu empresa, tu negocio, tu barco? No, la marca viene, Tal es cual. la marca de Colombia, es una marca que tiene 24 años, Correcto. y es el nombre, digamos, que le puso Juan Carlos. Ajá, Hay ajá. una historia que dice que es porque es como una espiral, pero realmente no es un mito urbano, porque Ah, ok. nadie sabe realmente cuál es la historia Ok, entonces detrás. es mito eso de Sí, Espira. sigue siendo un mito, Bien. no tenemos tan claro. ¿Y cuál es el costo? Imagínate, insisto, ahí va la pregunta, del otro lado de la cámara hay una persona que ya quiere pasarse al otro ecosistema, ya no quiere ser pues empleado, colaborador, ahora ya quiere ser empresario o emprendedor. ¿Cuál es el costo de esa decisión? Horas de preocupación, ¿sí? O sea, Ok, porque tienes que ser una persona muy estructurada, muy correcto. resiliente y muy enfocada. Ok, Y entonces, si en algún momento todas esas cosas no pasan, pues te puedes sentir como me equivoqué. Y pues sí, hay un proceso como de frustración constante, o sea, es como logras unas cosas impresionantes, tienes un estilo de vida diferente, pero por otro lado también hay mucha incertidumbre muchas veces, ok, tomas decisiones y pues te la preguntas es a ti mismo, ¿no? No es como que ok. le puedas preguntar a alguien más, es tu decisión. Ese tipo de cosas es difícil, y eso creo que es el costo que uno tiene, ¿no? O sea, como ese miedo constante Ya. de pues, decisiones, te arriesgas, claramente decisiones informadas, pero creo que ese es un tema importante. Preguntan, ¿el emprendedor, emprendedora, empresario o empresaria nace o se hace, según tú? ¿Y por qué? No, yo creo que se hace. De plano. Sí, porque mira que yo de hecho, mis papás eran empresarios, y yo decía, "No, yo no quiero ser, o sea, a mí me gustaba el mundo corporativo, o sea, yo Ok. decía, yo quiero ser, me acuerdo chiquita, yo quiero ser la vicepresidenta de mercado de una empresa grande, y salir así como en plan, o sea, como de película de Hollywood, de salir con el maletín así espectacular. Ajá, ajá, Y hoy ajá. en día me veo como empresaria y digo, Nice en su momento fue algo que de pronto me targeteó como para dónde quería, Correcto. pero hoy no. Ya. Hoy me disfruto como estoy. Entonces creo que al final uno puede no nacer empresario, pero la vida te lleva. Muy bien. Y si tienes esa estructura y esa resiliencia y esa capacidad como de moverte y estar enfocado, creo que lo puedes lograr, ¿no? Ya. ¿Algún fallo, caída, error que quieras compartir a lo largo de este trayecto de ser empresaria? ¿Cómo lo superaste? ¿Algo que quieras compartir? Más que fallo, al principio México para mí fue muy difícil abrir empresa. Ok, Em, yo no venía de la industria, yo venía del área de marketing. Entonces correcto. yo no sabía del tema de talento. O sea, cuando yo empecé a abrir la operación, pues me tocó aprender de cero qué era el tema de desarrollo organizacional, ¿no? O sea, digamos que lo había visto en la universidad, pero no era algo que yo trabajara como tal. Correcto. Entonces aprender eso fue muy difícil, y el mercado mexicano me cuestionaba mucho dos cosas que me costaron impresionante: el ser mujer y el ser colombiana. Wow. Entonces mis conversaciones, yo llegaba donde pues, la gente a hacer el proceso comercial, y literal no generaba ni 5 credibilidad en las personas, porque esperaban una mujer colombiana diferente.
y pues yo iba a mi trabajo, o sea, yo estaba acostumbrada en Colombia, de hecho las mujeres en Colombia a nivel profesional somos muy pares como los hombres, o sea, no es como que hay una diferencia entre un hombre y una mujer cero. Aquí sí lo sentí al principio muy duro. Y fue muy frustrante. Yo le decía a mi socio, Juan, es que no lo logro. Y me decía, ¿pero cómo? Y me lo traía de Colombia. Y él se sentaba conmigo y cerrábamos los negocios y me decía, ¿por qué? Yo, es que te explico, o sea, es una sociedad muy machista. Ya, Y era muy difícil. correcto. ¿Qué hice? Pues al final busqué de aliados un poco como para poder compensar eso. Me traje gente, hombres, digamos, como para compensar un poco Ok, esa falencia que el mercado exigía. ok, Ya hoy en día no lo siento, pero en su momento, y siempre se lo cuento a la gente cuando me pregunta, ¿y qué pasó al principio? Fue eso, o sea, fuera muy frustrante ya, salir de las reuniones y decir, hay una oportunidad impresionante, pero no voy a cerrarlo por el hecho de ser mujer. correcto. Y aquí quiero desmenuzar un poquito esto. ¿Qué le aconsejarías a las mujeres, ya sea colombianas o de cualquier índole? ¿Qué le aconsejarías al sector de No, que mujer? sigan luchando. Bello, De eso hoy, de hecho, creo que ya después de 15 años ha cambiado un montón. correcto. Yo que tengo 2 hijas mujeres, les digo constantemente pues digamos que no es más fácil y más difícil, y no tenemos que probar nada, sino que tenemos que demostrar que somos iguales de buenas y no importa el género que tengamos, ¿no? Bello, bonito. Pero no por ser mujer nos deberíamos de alguna manera decir, no, pues es que yo soy mujer y yo no puedo, o soy mujer, ¿no? Ya, Cero. bello, me gusta. Y ahora va para el otro lado. ¿Qué le aconsejarías a los caballeros, a los hombres? Que sean más abiertos, Ujú. sí, que sean más abiertos. Sobre Claro, todo las sociedades latinas tenemos ese tema, ¿no? A veces como correcto. que no le queremos mucho a las mujeres, como que nos vamos más hacia lo que vemos que hacia lo que realmente es la persona o que puede hacer. Ya. Creo que eso es algo complicado, sobre todo en generaciones anteriores. Hoy en día creo Ujú. que el tema del género, pues ahí hay mil temas, ¿no? Entonces Correcto. creo que hoy en día la sociedad está un poquito más, no importa ni siquiera qué género eres, Ya. pero de pronto un poquito hacia atrás a nuestras generaciones sí todavía ese tema es complicado, y los hombres pues abrirse un poquito a que las mujeres podemos ser iguales de buenas y que de hecho el género no importa, ¿no? Correcto. Digamos, a mí esas políticas de empresas grandes donde dices que tienes que cumplir con un porcentaje de hombre o mujer, pues al final no, al final es el talento. Si tienes el talento y las competencias que necesita la organización y eres hombre, fine. Si es mujer, pues también, al final es la competencia y no el género, no debería importar. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Espira México? Platícanos un poquito. Para las personas que no tienen ni idea, ¿qué es eso Bueno, de Espira, Espiral? ¿Qué es? Cuéntanos un poquito. ¿Qué hace Espira México? bueno, Espira es una empresa que hace básicamente temas de capacitación Correcto. corporativa. Diseñamos, desarrollamos y ejecutamos estrategias de entrenamiento y desarrollo hechas a la medida. O sea, no tenemos programas genéricos, o sea, no, nosotros digamos que lo que hacemos es entendemos las realidades de los negocios, entendemos las realidades de los indicadores de los negocios y Ok. nuestras estrategias, y por eso no lo llamamos programas, sino son estrategias integrales, pretenden responder e impactar en los indicadores de negocio de nuestros clientes. Entonces, nuestras iniciativas, que cada vez, digamos que toman formas mucho más adaptadas a los clientes, a sus realidades, por temas de formatos y de realidades operativas en un país como este, por ejemplo, es algo impresionante. Le toca a uno ser súper creativo en qué le puede proponer a empresas grandes para poder impactar audiencias de 20.000 personas en todo el país. ¿Qué haces con un programa de capacitación, por ejemplo? Pero siempre impactando negocio. O sea, digamos que lo nuestro es, y ahí están como los diferenciales, es hacemos todo el proceso integral de capacitación, digamos desde estrategia, pero impactamos en el negocio, en los indicadores de negocio. Ese es el foco que tenemos. Ok. ¿Quién es cliente potencial de Espira? Empresas medianas y grandes que tengan audiencias, digamos, de tamaños importantes, Correcto. sobre todo porque son programas integrales y que de alguna manera no son económicos, o sea, son Correcto. procesos integrales, entonces las inversiones normalmente suelen ser importantes. Correcto. Esos son los clientes grandes que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos la fortuna de tener clientes muy grandes en México hace mucho Bonito. tiempo, Muchas felicidades. pero ese es el tipo de cliente. Y empresas medianas a grandes que en México son gigantes, ¿no? Pero Bello. digamos que arriba de, no sé, de mil empleados. Ese es el Correcto. estilo de empresas que tenemos. No importa la industria, porque no nos especializamos en industria. Como todo es hecho a la medida, al final el expertise de negocio no lo necesito tener yo, sino Ya. lo tienes el cliente. Ok. Entonces no importa la industria, sino básicamente es que tenga un tamaño grande. Donde hacemos intervenciones interesantísimas en temas de liderazgo, de cultura, en temas de excelencia operativa, en temas de excelencia comercial,
Ahí es donde logramos cosas súper interesantes. Pregunta, ¿cómo te pueden localizar? Imagínate que hay un empresario grande, mediano, que cumple con esos requisitos y dice, esto es lo que necesito. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Tienes alguna página, Facebook, Instagram? ¿Cómo están las No, redes básicamente por sociales? LinkedIn tenemos la página, digamos que el perfil de la empresa que es Correcto. Espira, Espera, SPIRA, y el mío, María Teresa Álvarez Zambrano, en LinkedIn también. Por tal ahí cual. está. Perfecto. Pregunta, estamos aquí en cuatro paredes y atrás de ti dice Coparmex Mérida. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste meterte aquí a Coparmex Mérida? Sé honesta, por favor, María Esa, T. no, súper honesta. Patrocinador Uno, de este episodio. una de las personas de mi equipo comercial está aquí ubicado en Mérida. Correcto. Y de alguna manera lo que estábamos buscando era precisamente una plataforma que nos ayudara como con esa red de empresarios, ¿no? Bien. Uno buscar clientes o sea, prospectar hacia el aire está muy difícil y hay redes y hay plataformas como Coparmex que le permiten a uno llegar de manera mucho más organizada, Correcto. más estructurada a esos empresarios que queremos llegar, ¿no? Esa es un poco la razón y Coparmex para nosotros pues realmente sí ha sido esa plataforma que nos está permitiendo ahorita empezar a entrar en el mercado de la zona como muy, muy enfocado. Y también desde el lado como tal de socio es también aportar en lo que podamos nosotros también como organización hacia Bien. los otros socios. ¿A quién recomendarías que se metiera aquí a la Coparmex y por qué? No, las empresas que buscan esa plataforma, digamos que esa red de apoyo, ¿no? Esa red de apoyo comercial, esa red de apoyo organizacional, porque de alguna manera la Coparmex también te permite hacer preguntas que de pronto no tienes como empresario donde resolver y te ayudan. Entonces creo que sí es importante que uno como empresario tenga en dónde apoyarse y en dónde preguntar sin que sea un negocio, ¿no? Sino Bien. desde la duda, desde no sé por dónde hacerle esto, no sé por una ley, una norma, Correcto. y que tenga uno como ese apoyo, creo que es súper importante. Las últimas dos preguntitas y nos empezamos a ir. Vale. ¿Éxito es igual a qué para María T? ¿Éxito es igual a qué? A satisfacción, la satisfacción del trabajo hecho. Puede que no se haya logrado lo que uno quiere, pero la satisfacción de que di todo lo que quise dar para mí es lo más importante. ¿Fracaso es igual a qué? Aprendizaje. Bello. Sí. ¿Cómo te De gustaría? todos los fracasos tienes que aprender, si no, no valió la pena. María T, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio Ser Empresario, Ser Coparmex? Agradeciéndote por el espacio, la verdad lo disfruté mucho, te decía, nunca había hecho un podcast de este No estilo, parece, entonces no parece. la verdad lo disfruté muchísimo, me encantó. Qué bueno. Y no, pues digamos que decirle un poco a los empresarios que un poco se atrevan, ¿no? Que no hay miedo, que simplemente es ser muy enfocado, muy estructurado y que con el trabajo duro las cosas se dan. Bien. Pregunta, de estas tres, ¿cuál te gustó más? Para ti, ¿quién es un amigo? ¿Eres feliz y por qué? Y si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dices a tu yo de hace 5 años? El del pasado. Del obsequio. Este es para Súper. ti. Muchas gracias. Ella es María Teresa Álvarez Zambrano, directora general de Espira México. Nos vemos en el siguiente episodio. Ser empresario, ser Coparmex. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Coparmex Mérida. Y muchas gracias. Es tu casa. Un gusto. Hasta la próxima.